te van a dar una cadenita y quieren que de esa cadena y de la cadena me van a pedir dos resultados. Un resultado y un proceso de cargar, vamos a llamarlo de esa forma. El primero, lo que quieren es que les devuelva de toda esta cadena la suma solamente de los números que se encuentran en toda esta cadena. Solamente la suma de los números. Aquí no me he puesto a sumar cuánto será, luego lo vamos a hacer, pero ahí me va a dar un resultado, ¿no? Porque yo veo la cadena, y aquí tengo 456, y tengo un número completo. Ese número quieren que lo sume. Luego voy acá y aquí tengo dos números, 55 y el 4 en toda esta palabra. Tengo que ver cómo voy a hacer eso que se sume, 55 más 4 más 456. Voy a la siguiente palabra y tengo 67, y ese 67 tengo que hacer que se sume. A la siguiente palabra me encuentro con un 5 y ese 5 tengo que hacer que se sume ahí, a todo ese valor. Entonces, ese valor va a ser de retorno. Entonces aquí me tiene que devolver un valor de toda esa sumatoria, de todos los números, no de los dígitos, sino de los números de la cadena. Y el siguiente trabajo que quieren que haga es que devuelva en un vector cargado todos esos números que he acumulado. Todos estos números que he acumulado arriba, que se los devuelva cargados en un vector. Que quede de esta manera. O sea que toda esta cadena tengo que ver cómo voy a poder sacar estos numeritos para darle la sumatoria y a la vez para mostrarlo cargadito en un vector. Ese es el algoritmo que vamos a plantear. Bien, no nos vamos a asustar mucho. Se va a hacer muy fácil porque ya trabajamos antes con un método que nos va a ayudar a hacer esto. Ese método donde si me da una cadena me lo convierte a formato de números. O sea que esto quedaría, si yo aplico ese método que ya lo tenemos hecho, por cada letra que no sea un número ponía espacios, ¿no? Ya tengo mi cadenita en formato número, que ya hemos implementado antes. Ahora lo que puedo hacer es trabajar sobre esto. Empezamos. Vamos a trabajar con esta cadena, no con la de arriba, sino con la nueva cadena que nosotros ya lo tenemos implementado. Ya lo transformamos en otras palabras. ¿Lo vas a trabajar como palabra? Ajá. Va a ser el trabajo a nivel palabra. Porque si nos damos cuenta, aquí como una palabra, otra palabra, otra palabra, otra palabra, otra palabra, y cada palabrita aquí se va acumulando. Y al final esas palabras, si se dan cuenta, entra el vector igual. 55 se entra el vector, 4 se entra el vector, 67 se entra el vector y 5 se entra el vector. Entonces lo que vamos a hacer para este ejercicio es trabajarlo a nivel palabra. Yo sé que esto es una cadena y sé que cada vez que haya un separador, lo que está adelante o lo que está atrás puede ser una palabra. Entonces lo que está delante de esto es una palabra. Sigo trabajando, aquí hay otra palabra, otra palabra. Sabemos que cada vez que pillemos espacios por ahí, significa que atrás puede haber una palabra. Entonces va a ser la lógica trabajarlo a nivel palabras, no más a nivel caracteres. El primero fue a nivel caracteres, que ya lo vimos en la anterior clase, no se preocupen, eso está en video. Y ahora este lo vamos a trabajar a nivel palabras. Lo voy a hacer en formato normal, no voy a ponerle mucho espacio, nosotros ya sabemos cómo vamos a arreglar ese tema. Así que lo voy a hacer separado con un espacio, más voy a eliminar todo esto. Vamos a hacer de cuenta que nos los mandan así. Sí, para que no ponga mucho espacio. Nosotros ya sabemos cómo vamos a limpiar los espacios entre medios. No hay peligro en eso. Entonces me dan eso y aquí yo me quedo con una palabra. Esa palabra va a valer 5. Entonces eso, vuelve a la recursión. Eso. Y aquí saco otra palabra igual a 67. Y me queda 67. Entonces esto se va a volver a mandar a la recursión. Aquí saco otra palabra. Eso se lo vuelve a mandar a la recursión. Saco otra palabra. Y esto quedaba menos una palabra. Y eso se lo volví a mandar a la recursión. 4, 5, 6. Ahora aquí voy a hacer de cuenta que voy a sacar eso y se va a quedar vacío, ¿no? 4, 5 y 6. 4, 5, 6. Y eso me lo vuelven a mandar, una palabra vacía. Pero recordemos otra vez con las cadenas que si solamente es un carácter, si solamente me hubieran mandado un carácter, por ejemplo un 4, supongamos que me mandaron 4, ese 4 debería acumularlo, ¿no? Uno acumularlo y otro cargarlo al vector. Solamente es un solo valor. Entonces aquí vamos a empezar a plantear primero para el primer caso. Caso base va a ser este, cuando solamente sea vacía la cadena o cuando solamente tenga un carácter la cadena. Cualquiera de los dos casos. Entonces aquí está mi caso base. Y vamos a plantearnos el caso base para el número. Para el número. Sea menor o igual a 1. Ese va a ser mi caso base. O está vacío o tiene un carácter.
Pero dentro de eso, para empezar a hacer las sumas, necesito verificar algo. Primero, por la longitud. Longitud igual a 1. ¿Por qué? Si longitud es igual a 1, quiere decir que tengo este carácter como última palabra. Y ese carácter no puedo eliminarlo ni desperdiciarlo porque esto me va a servir. Voy a decir entonces aquí, suma va a ser igual a este carácter de acá, que todo esto es cat, ¿no? Cat. Entonces digo acá va a ser igual a cat. Solamente si la longitud es 1 y ese 1 es un carácter que es un dígito, ya sabemos que es un dígito. Entonces digo sum igual a cat. Va a empezar con ese valor. Ahora, por el lado falso, si no ha sido igual a 1, quiere decir que la longitud ha sido 0. Y si es igual a 0, entonces debería empezar la sumatoria en 0. Como punto de partida. Eso es el primer análisis para el primer ejercicio. Entonces el primer planteamiento estamos haciéndolo para los números. Estamos lentamente empezando en los números. Si el caso llega a ser con nada de caracteres o un carácter, tengo que ver. Si solamente es un carácter, entonces debería poner ese carácter a mi suma. Y si no, si está en el caso vacío, entonces la suma va a empezar en 0. Ahí tengo el detalle para el primer caso. Ahora, ¿cómo sería para el vector? Lo mismo. Si longitud sería 1, quiere decir que tiene un carácter. Ese carácter, recordemos que el vector está así, vacío. Ese carácter debería introducirse al vector si la longitud es 1. Se introduce. Y luego redimensionar este vector para la siguiente vez que alguien quiera introducir más elementos. Eso sucedería si la longitud es 1, porque indica que al menos tengo un carácter. Entonces lo insertamos al vector. Digo vector en la posición 0 va a ser igual a cat. Y a la misma vez tenemos que aumentar columna más 1. Redimensionarlo, ¿no? Más 1. Bien, está cubierto. Ahora, la otra situación. Si es que me llegara una cadena vacía, no tendría que introducir nada al vector. El vector simplemente le devolvería un vector vacío. Si me da una cadena vacía, no tengo nada que introducir al string grid, se lo devuelvo vacío. Esa es la situación de falso. Cuando la longitud no es 1, significa que ha sido 0. ¿Por qué? Ha estado vacía la cadena. Entonces ahí no hago nada. No hago nada. El único trabajo que voy a hacer va a ser por verdadero. Por verdadero para inicializar las sumas y cargar al vector el elemento. Bien, ya tenemos cubierto el caso. Entonces, empecemos acá. Nuestra situación fue cuando nos mandó una cadena vacía. Entonces nos mandó la cadena vacía. Este es cat. Cat me está devolviendo longitud 0 acá. Está en el caso base. Longitud 0. 0 igual a 1. No. Entonces solamente me va a retornar esta suma. 0. Suma en 0. No hay nada que colocar al vector. Entonces retornó suma en 0 y ya me encuentro en este momento de la función. En este momento de la función tengo que tener en cuenta que aquí tengo mi string grid con una celita esperando. En este momento de la función tengo esta palabra. Esta palabra tengo que acumularle a mi sumador. Empezar a hacer la sumatoria. Aquí está mi sum. Entonces digo, todo este caso general mientras la longitud es mayor a 1. Entonces lo primero que voy a decir si vengo por el caso general, después del desapilado, es esto acumularle a mi sumador. Sumador más esa palabra. Lo acumulo el número al sumador. Bien, ya tengo eso acumulado, cubierto, 456. ¿Dónde lo guiamos? ¿Dónde lo seguimos? Aquí. 456. Estoy haciendo 0 más 456. Ya tengo esto acá acumulado. Lo siguiente que tengo que hacer es introducir este elemento al vector, a la primera celdita. Entonces introduzco. Digo, en el vector, en la posición de la columna, insertate este elemento. Va a ser la palabra. Entonces eso va a suceder 456. Se inserta. Ahora necesito redimensionar esto para la siguiente vez que se vuelva a desapilar. Entonces redimensiono. Columna más 1. Es el siguiente paso que tengo que hacer. Entonces ya redimensionó. Ya acumuló en el sumador. Me está dando eso. Ya tengo lo que necesito. Lo siguiente que hago, desapilo. Siguiente nivel de más arriba.
Bien, desapilo ahí. En este tiempo de la función tengo 55 de valor. Entonces, otra vez vuelvo a repetir el proceso. A suma aumentar ese 55. Entonces nos va a decir 456 más 55. ¿Cuánto me daría 456 más 55? 511. Entonces ya tengo hasta ahí. Bien, ya lo acumulé. Ahora al vector tengo que cargar ese valor. 55, vengo y cargo al vector. Me dice eso. Entonces carguémoslo. 55. Ahora ya cargué esto. Columna más 1. O sea, le vamos a hacer una columnita más al stringlet. Y esto vuelve a desapilar. Primero devolvió aquí con 456 y aquí está devolviendo con 511, ¿no? Entonces en el siguiente nivel teníamos al 4. Entonces eso vamos a acumularlo. 511 más 4. 515. Bien, ya lo tengo acumulado. 515. Ahora ese 4 me dice guardarlo al vector. Columna más 1. Ya. Ahora desapilarlo. 515 me va a retornar acá. En este momento de la función tengo 67. Entonces, ese 67 me dice acumularlo. 515 más 67. 182. Luego me dice colocar esa palabra al vector. ¿Qué teníamos en esa palabra? Teníamos 67, se va a unir al vector. Ahora sumar al vector más 1. Se crea una celdita. Bien, retorna. Está retornando estas sumatorias por si acaso. Aquí no le puse eso. Retorna, suma. Entonces devolvería 582. 582. Entonces retorna arriba, me encuentro con el 5. Ese 5 lo tengo que acumular. Suma igual a 582 más 5. 587. Bien, ya lo tengo acumulado. 587. Ahora me dice, en el vector, colocarle esa palabra. 5. Coloca ahí. Columna más 1. Crea una columnita. Entonces, esto retorna para arriba. El valor final que me devuelve es 587. La suma de todos los números es 587. Eso me está devolviendo como función. Pero en paralelo habíamos estado haciendo un cargar al vector, ¿no? Entonces aquí tengo el vector que me va a devolver cargadito. Ya después ya sabemos cómo eliminar la última celita vacía. Entonces aquí está la combinación de dos modelos de exámenes. Uno que es sumatoria de todos los numeritos y el otro el que te pide aparte cargar. Ahora, ¿quién es quién? El de la sumatoria de los números es una función porque está retornando un valor. Esa es una función. Pero el otro, este aquí el poner los elementos al vector, es un procedimiento. Entonces estamos haciendo la combinación de una función y un procedimiento. Al meterlo en una función se puede cargar con funciones igual los vectores. Es raro, pero se puede. Entonces ahí, por ser una combinación de ambos, Podrías hacerlo con un procedimiento, ¿no? Con un parámetro de referencia suma. Sí, se puede hacer eso también. Opcional, pueden hacer eso con parámetro de referencia, pero no les recomiendo mucho. Cuando no es muy necesario, no les recomiendo. Es buscar una manera donde vean cuántas variables pueden usar, si es necesario que van a usar una variable por referencia, háganlo. Pero si ven ustedes que no es necesario utilizar y que se podría de alguna manera, no lo usen. Ve que tal vez alguien está excediéndose de variables por referencia, porque suficiente con una sola variable podría hacerse algunos métodos que hemos hecho nosotros. Pero hay otras personas que van a utilizar en ese mismo método que nosotros hicimos con una sola variable por referencia. Otros lo hacen con dos, con tres. Y ya no parece recursión, parece un ejercicio de intro porque lo ha resolvido muy fácil, con muchas variables con referencia. Entonces, tengan cuidado, no le metan a todo referencia. Tengan cuidado con el límite de variables. Vean si es necesario. No lo hagan porque lo facilita el ejercicio. No. Entonces, este va a ser un método más como para vectores. Vamos a ponerle en vectores. Vamos a decirle cargar números de la cadena y mostrar su sumatoria. Y retornar la sumatoria, pues. Bien, un clic. Voy a hacer primero lo de las sumas, que va a ser una función. Cargar números, retornar la suma. Ese nombre. Alguien me va a dar un vector vacío que quieren que los cargue ahí de string grid punterito b y a la vez me van a mandar una cadena, un string cadenita. Por referencia a la cadenita, no, solamente hacer el trabajo. Bien, una vez tenga eso, aquí adentro todo lo que utilicé
Esto de aquí ya lo estoy planteando como que ya lo hemos limpiado la cadena. O sea que ya ha quedado en formato número. De esa manera lo estoy planteando acá. Entonces aquí va a decir len mayor a 1. Y en mi caso general, tengo que ver si la longitud es igual a 1. También tiene su else, suma igual a 0. Suma igual a la cadena. Pero esa cadena no puedo guardar una variable entera que tengo que hacer castear. str.in. Casteamos y inicializamos con ese valor. Entonces aquí arriba me va a faltar eso. Cardinal la suma. Ahora aquí, cada vez que haga esto, también tengo que cargar el vector. Su propiedad cells va a ser igual a esa cadena. Aquí no hago conversión porque entre cadenas se entienden con el string dict. 0 y 0. Fila 1, columna 1, carga la cadenita. Ya está cubierto el caso base. Vamos al caso general. Sacamos P para la posición del último espacio, ¿no? cat.lastDelimiter y mandamos a buscarme dónde está el último espacio. Luego sacamos la palabra diciendo de la cadena, sacamos un substring desde la posición de P más 1. Luego de la longitud menos P, cantidad de caracteres. Lo mismo, cat.delete P más 1, coma, longitud menos P. Ya estaría ahí sacando la palabra, eliminando la palabra. Ahora se lo mandamos a la recursión. Aquí arriba, antes de llamar, tenemos que hacer la limpieza de la cadena por si tiene espacio al inicio y espacio al final. cat.trim, ahí está limpia la cadena, sin espacio al inicio, sin espacio al final. Ahora aquí sacamos la longitud, len igual a cat.len. Ahora sí, estaría completo y aquí llamamos a la recursión con el vector y la cadenita. Y ya tengo los dos. Ahora aquí, ¿qué hacía? Acumulaba. Esto es una función. Tengo que retornar en esa variable. Sí, es una función. Como aquí retorna algo, entonces aquí mi función me va a retornar algo. En la suma. Entonces yo acá suma igual a suma más la palabra que habíamos sacado aquí, ¿no? Pero esa palabra está en string. Son números que están en string. Lo que tengo que hacer es castearlo. str, aquí no me van a esperar, ya, str.in, casteamos. La palabrita lo convertimos a un número. Ahora ese número se va a sumar al acumulador. Ahora cargamos ese número al vector cells igual a esa palabra. Yo tengo que darle la posición. Aquí se hace medio chiposo, así que me voy a crear otra variable más acá, un byte, no, mejor un call de columna, call count, y ya. Se lo paso la cantidad de columnas a esa variable. Y esa variable va a ser la que voy a colocar aquí adentro. Sabemos que para que sea una posición válida, tenemos que restarle menos 1, ¿no? Si la columna vale 1, en el string list la primera columna está con valor de 1, entonces C++ tenemos que mandarlo con valor de 0. 1 menos 1, 0. Se lo mandamos. Ahora sí ya está insertado en esa posición. Lo siguiente, una vez insertamos, columna más 1 dice. Entonces digo acá, call count, más 1. En byte voy a colocar call. Ahora me voy acá y digo un string, una cadena. Lo que necesita, txt entrada, llamo a mi método. En el resultado me tiene que devolver la suma de todos esos números de mi método de acá. Crear números, retornar suma. Aquí le mandaba mi string read, sg vector, y también le mandaba la cadenita. Cadena. Entonces una vez tenía el resultado, digo salida punto text igual a ese resultado. Entonces este resultado va a ser del tipo cardinal. Un detalle acá. La cadena que nos van a ingresar por aquí va a estar todo sucia, todo con los caracteres y todo ese tema, ¿no? No va a estar con el formato que nosotros queremos para nuestro algoritmo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Limpiarlo. Ya tenemos ese método de limpiar. El método ese es
construir cadena con dígitos. Este es el método que ya lo habíamos implementado antes. Entonces me voy acá y voy a arrastrar su nombre. Construir cadena de dígitos. Ese es el nombre de este método que nos hacía el efecto que nos mostró en la pizarra. Bien, copio eso, me vuelvo a mi método y lo llamo acá. Es un procedimiento. Entonces quiero que mi cadena se limpie primero antes de mandarse al otro método. Entonces digo, construir cadena de dígitos lo va a limpiar. Ahora sí, mi cadena está en formato números. Ya está todo como quiero para mi algoritmo, como lo había pensado. Entonces se lo envío al método, el vector y la cadena limpia. Pero cuando esto termina, recordamos que nos queda, ¿no?, el tema del vector sobrante con una celda vacía. Call count, le vamos a restar menos una celda porque nos va a quedar con esa celda vacía de último. Y ya hasta ahí está cubierto. Y volvemos a la función y aquí me falta algo, ¿no? El return me falta. El return, la suma. Ahora sí, ya estaría todo completado. Ese es el ejemplo que hicimos en la pizarra. Y de aquí nos lo limpiaba la cadena, el método que ya lo implementamos. Entonces bien, es esto. Nos vamos a vectores, cargar el número de la cadena y mostrar. Por casualidad, sabemos que le doy a copiar todo eso para no escribirlo de nuevo. Le doy a cargar números de la cadena y mostrar su sumatoria. Boom. 587 es el valor que teníamos previsto, correcto, 587 salió. Y cargamos los valores al vector. El 5 está ahí, 67 está acá, 55 está aquí, 456 está acá. Y bien, se cubrió el ejercicio. Lo que teníamos planeado se logró. Está todo bien, todo correcto. Nos faltó algo. Ya vieron lo que faltó, ¿no? Configuración del string grid por defecto. Nos faltó agregar nuestro string grid. Porque cuando le dimos no se limpió el string grid. Entonces, eso me faltaría al inicio. Colocar SG vector y SG el otro, comenzarse en 1, 1. Entonces vengo, le doy vector, eso está todo bien. Cuando colocamos la H, cargar, esto se queda, sí, porque lo que hacemos solamente con string es redimensionar. Entonces, antes de hacer con esta prueba, tienes que procurar que tu vector no haya tenido datos antes. Vectores, cargar, 0. Bien, no se cargó nada, no hay nada que cargar. Y la sumatoria me va a dar 0. Si le doy un espacio, cargar, no hay nada y sigue en 0. No hay nada que cargar con el espacio, no es una palabra ni nada.